Hola amiguitos, en este video vamos a resolver ahora este ejercicio de acá, donde me piden hallar las tres corrientes, ¿no? I sub 0, I sub 1 y sub 2. Ahí se muestran las tres corrientes. Podemos observar que hay dos fuentes dependientes. Esta fuente, que es una fuente de tensión, es una fuente de tensión dependiente de la corriente I sub 0, o sea que esto está en voltios, ya, mucho cuidadito. Esto de aquí es una fuente de corriente dependiente, perdón, de I sub 0. Esta de acá está en amperes. Ya mucho cuidado siempre. Recuerda que lo que manda es el simbolito. En este caso tensión. En este caso corriente. Ya, muy bien. Entonces vamos a comenzar a resolver el problema. La pregunta es ¿por dónde comenzamos? Y ya sabemos de los videitos anteriores que lo primero que debemos hacer es completar las corrientes del circuito y evitar agregar más incógnitas. Para eso vamos a expresar las corrientes que van a aparecer en el circuito en función de las incógnitas ya presentes. Por cierto, tenemos en este caso tres incógnitas. No es conveniente agregar más incógnitas, dado que más incógnitas implica más ecuaciones complican más la resolución del problema. ¿De acuerdo? Vamos a ir completando. Por ejemplo, podemos ir analizando este nodo de acá. Porque si te das cuenta en este nodo, por este lado está ingresando la corriente I sub 0 y por aquí la corriente I2. Como ellos dos están ingresando, necesariamente por aquí la corriente está saliendo. Y como ingresan ellos dos, la suma de ellos dos debe ser igual a esta corriente que sale. Por lo tanto, esto es I sub 0 más I2, ¿no? Recuerda que toda la corriente que ingresa al nodo debe salir de él. De esta forma ya tengo la corriente para este elemento, para esta parte del circuito. Ya está. De la misma forma podemos analizar en este nodo. Fíjate, en este nodo está ingresando 2 I sub 0 y puedo de repente suponer que por aquí también está ingresando una corriente. ¿De acuerdo? Esta corriente que ingresa con esta corriente que ingresa que es 2 I sub 0, ¿no? De esta fuente de corriente que está ingresando, la suma de estos dos debe ser igual a esta corriente que sale. Ya, para que ellos dos sumados den igual a I1, esto debe ser I1 menos 2 I sub 0, ¿cierto? De tal forma que si yo sumo ellos dos, me dan la corriente que sale. Ya, si esto se te complica de repente hacerlo así al ojo, a esta corriente le puedes llamar IX y puedes analizar el nodo. De tal forma que para este nodo será 2I sub 0 más la corriente que ingresa que es IX y esto es igual a la corriente que sale que es I1. De ahí puedes despejar IX, ¿de acuerdo? I1 menos 2 I sub 0, que justamente es lo que está acá. Yo lo hago directo porque como te das cuenta, muchas de estas cosas se pueden hacer observando y analizando nada más cómo debe ser la corriente. No es necesario plantear en sí la ecuación. Pero si se te complica, mejor plantearla, ¿de acuerdo? Ya, a ver, para esta partecita de acá, a ver, tú mismo eres, ¿ah? Así, mentalmente dime, esta corriente de acá que tiene que estar ingresando, ¿no? Porque estas dos están saliendo. ¿Cuánto vale esta corriente? Bueno, esta corriente que ingresa debe ser igual a la suma de estas dos que salen. Entonces esta corriente que ingresa debe ser I1 menos I sub 0, ¿no? Porque lo que ingresa es I1 menos I sub 0 y lo que sale es I1 menos 2 I sub 0 más I sub 0. Sumado es I1 menos I sub 0. Lo que sale I1 menos I sub 0, lo que ingresa I1 menos I sub 0. Si tienes dudas, otra vez le puedes colocar a esto IY y analizas ese nodo y compruebas que te va a salir esta corriente, ¿de acuerdo? Muy bien, básicamente el problema ya salió. ¿Por qué? Porque en este momento nosotros ya tenemos las corrientes en todas las resistencias, en todos los elementos. Y con eso entonces ya podemos calcular dichas corrientes resolviendo mallas. Pero antes de plantear mallas vamos a colocar más y menos en cada elemento. Por ejemplo, en este elemento de acá yo sé que la corriente va del más al menos, ¿no? En este caso de arriba hacia abajo. En este elemento del más al menos, del más al menos. Recuerda que siempre la corriente va del más al menos, ¿de acuerdo? Del más al menos, del más al menos. Muy bien.
Ya colocamos entonces el más, el menos en cada elemento y ahora sí vamos a resolver las mallas. En este caso está bastante obvio, ¿no? Tengo tres incógnitas que son y sub 0, y 1 y 2. Debo resolver tres ecuaciones. Una de las ecuaciones, perdón, claro, tres ecuaciones. Una de las mallas será esta, la malla 1. Fijarse que en esta malla 1 las incógnitas son y1 y sub 0, ¿cierto? Porque acá también aparece y1 y sub 0. Aquí tenemos entonces estas dos incógnitas. En esta malla, que será la malla 2, también tenemos, en este caso, tres incógnitas, ¿no? Que va a ser y sub 0, y 2 e y1. ¿De acuerdo? Perfecto, no hay problema. Y aquí tendríamos entonces la malla 3, en la cual también va a estar como incógnitas y sub 0 y sub 2. ¿Correcto? Ahí tendríamos las tres ecuaciones. No hay nuevas incógnitas. Podemos resolver sin agregar más incógnitas porque no es necesario. Ya está. Ahora sí, entonces comenzamos con el planteamiento. Vamos a resolver malla por malla. ¿De acuerdo? Comencemos primero con la malla número 1. A ver, la malla 1, recuerda cuando tú resuelves mallas, aplicas la ley de tensiones de Kirchhoff. Comenzamos por aquí en el sentido horario, recuerda, por aquí de menos a más aumenta, sumamos, será entonces 100 y 1. Ya está, seguimos por este lado, de menos a más aumenta, más 25 multiplicado por la corriente que es I1, menos 2 y sub 0. ¿De acuerdo? Seguimos por aquí, de menos a más aumenta, más 200 y 1, menos y sub 0. ¿Listo? Y esto de aquí es igual a 0. Ya está, tenemos la primera ecuación. Acomodemos un poquito, trabajemos ordenado, ¿de acuerdo? Para la ecuación que vamos a resolver, que es de tres variables, esta va a ser x, esto va a ser y esto va a ser z. Me refiero a la calculadora cuando vamos a resolver. Ya, entonces primero coloquemos para y sub 0 que es x. A ver, de aquí vamos a hallar y sub 0. 25 por 2, menos 50, menos 2, ¿no? Menos 50. Menos 200. Menos 250 y sub 0. Primero coloco y sub 0 porque es mi primera variable, ¿de acuerdo? Ya, la segunda variable sería para y1, que vendría siendo y. 100 por acá, más 25, 125, más 200, 325, más 325 y 1. Y esto es igual a 0. Tenemos entonces aquí la primera ecuación por resolver. Listo. Vamos ahora con la mallita número 2. Mallita número 2. Así es. Vamos con la mallita número 2. Por aquí entonces, ¿ya? La malla ahora número 2. Lo mismo, ¿no? Aplicamos la ley de tensiones de Kirchhoff. Malla 2. Comencemos por aquí. De más, recuerden el sentido horario, ¿no? De más a menos disminuye, restamos. Sería menos 200 multiplicado por I1 menos I sub 0. Ya está. Seguimos por este lado. De más a menos disminuye, restamos. Menos 50 I sub 0. Seguimos por este lado. De más a menos otra vez disminuye. Menos 5 I sub 0 más I2. Recuerda, estamos aplicando ley de Ohm nomás en la resistencia, ¿no? Corriente por resistencia, corriente por resistencia. Más, menos en el sentido, ¿no? Del recorrido. Menos. Menos 5 I sub 0, porque recuerda que esto es una fuente de tensión, donde su tensión es 5 I sub 0. No hay nada más que analizar en esta segunda malla. Esto es igual a 0. Ya, otra vez, operemos. Vamos a acomodar en ese orden. Primero I sub 0. Menos con menos más, aquí quedaría 200 I sub 0. Menos 50, 150. Menos 5 menos 5, menos 10. 150 menos 10, 140. 140 I sub 0, ¿correcto? Ahora vamos con I sub 1. Menos 200 I sub 1. No hay otro I sub 1. Menos 200 I sub 1. Ahora vamos con I sub 2. Mira, acá está. Menos 5 I sub 2. Menos 5 I sub 2. Y esto es igual a 0. ¿Listo?
Aquí tenemos entonces la segunda ecuación. Y solamente nos faltaría una ecuación más para completar las tres ecuaciones y hallar las tres corrientes. Y obviamente la ecuación faltante la vamos a obtener de la malla número 3, ¿de acuerdo? Ley de tensiones de Kirchhoff. A ver, comencemos por acá. Recuerden el sentido horario. En este caso, primero hacia arriba, de menos a más aumenta, 5 y sub 0. Vamos por acá, de menos a más aumenta, en este caso ley de Ohm, porque recuerda que es una resistencia, 5 que es su resistencia, multiplicado por su corriente, que es I sub 0 más I2, ¿de acuerdo? De menos a más aumenta, entonces sumamos 20 y 2, ya está. Y por último por aquí, de más a menos disminuye, menos 38,5 y esto es igual a 0, ¿no? Analizando la malla. 38,5 lo paso para el otro lado, podemos escribirlo así entonces, 38,5. Ya, ¿qué cosa es lo que se queda por acá? 5 más 5, 10. 10 y sub 0, ¿de acuerdo? 5 más 20, 25 y 2. Ya, mucho cuidado con esta tercera ecuación. Lo que sucede es que en esta tercera ecuación no hay I sub 1, ¿de acuerdo? Cuando coloquemos el coeficiente para I sub 1 en la tercera ecuación, vamos a colocarle 0, porque no hay I sub 1. O sea, sería como que aquí esté sumando más 0 I sub 1. A eso me refiero. Lo mismo pasa en la primera ecuación, ¿no? En esta primera ecuación, fíjate que no hay I sub 2. El coeficiente de I sub 2 en esta primera ecuación vale 0. Es como todo esto más 0 por I sub 2. ¿De acuerdo? Ya, te menciono eso porque al momento de colocar esto en la calculadora, vamos a tener que colocar siempre los coeficientes. Mira, vamos ahora con la calculadora. ¿Listo? Ya, vamos aquí a modo, vamos aquí a la opción 5 y ahora elegimos la opción 2 porque la opción 1 es solamente para dos incógnitas, x, y. En este caso son tres incógnitas, x, y, z. 2 entonces. Muy bien. A ver, A es el coeficiente para x, B el coeficiente para y C el coeficiente para z. ¿De acuerdo? Y al final aquí está el numerito o el término independiente, D, que es el numerito que aparece por acá, este numerito, ¿ya? Muy bien, a ver, comencemos con la primera ecuación, que es esta. Recordemos que esto es x, por lo tanto su coeficiente es menos 250. Entonces A es menos 250. Menos 250. Bien. Ahora, I1 recordemos que es Y, su coeficiente es 325. Eso sería B, ¿no? 325. Ya está. C, recuerda que C es el coeficiente para I2, pero aquí no hay I2, por lo tanto ese coeficiente vale 0. Listo. Y D, recuerda que es la parte que está aquí independiente, el numerito nada más, que en este caso es 0. Así, ya está la primera ecuación arriba. Vamos con la segunda ecuación. Nuevamente, A en este caso es para X, ¿no? X es I sub 0, 140, 140, listo. Luego, para Y, en este caso para Y, su coeficiente es menos 200, menos 200. Luego para Z, ¿no? Que es I2, su coeficiente es menos 5, menos 5. Y por último, esto es igual a 0, ya está. Ahora vamos con la última ecuación. Nuevamente acá, 10 y sub 0. Y sub 0 es x, por lo tanto acá se coloca 10. ¿No? Porque A es para x, recuerda, 10. Luego viene B, pero recuerda que B es el coeficiente de Y, que es I1. Como aquí no está I1, significa que ese B vale 0. 0. Ya está. Y tenemos luego para z, ¿no? Su coeficiente c, en este caso I2 es z, y el numerito que lo acompaña es 25. 25. Y recuerda que esta partecita de aquí es el término independiente, es esta parte de acá, no es el numerito. 38,5. Ya está. Resolvemos y obtenemos esos valores. Y sub 0 es menos 0,65. Y sub 0, perdón. Ahora sí, I sub 0 es igual a menos 0,65 amperes.
Vamos a indicar por aquí I sub 1 e I sub 2, ¿de acuerdo? Ya, muy bien, entonces vamos a indicar, seguimos colocando igual, ahora el Y, menos 0,5, menos 0,5 amper. Y por último, Z, ¿no? Que es I sub 2, 1,8. 1,8 amper. Listo. Con eso entonces hemos resuelto el problema. Se terminó lo que pide el problema. Pero vamos a agregarle algo más. Vamos a verificar estas cantidades. Para verificar estos resultados podemos resolverlo con otro método. O en todo caso podemos hacer el balance de potencias. Como básicamente ya tenemos todas las corrientes y todas las tensiones, mejor hacemos el balance de potencias que va a ser un poquito más directo, ¿de acuerdo? Para calcular las potencias de las fuentes, lo que yo necesito es conocer su corriente y su tensión. Por ejemplo, de esta fuente ya conozco su tensión y también conozco su corriente, ¿no? Porque básicamente esta es la corriente de esta fuente. Va en esta dirección, en ese sentido. I2, ya está. De esta fuente de aquí ya conozco su corriente. Recuerda, esto no es su corriente, esto es su tensión, es el valor, ¿cierto?, de esta fuente. Su corriente es I sub 0 más I sub 2, porque es la corriente que pasa por esos dos elementos. Ya, conozco su corriente porque ya están aquí las corrientes y conozco su tensión. Puedo calcular su potencia. Para él nada más me falta calcular su tensión. Entre comillas eso porque yo sé que la tensión que él tiene es la misma tensión de este elemento. Porque si te das cuenta, estos dos elementos están en paralelo. Recuerda que para que estén en paralelo deben estar sometidos a la misma diferencia de potencial. A esta partecita puedes llamarle potencial X y a la partecita de abajo le puedes llamar potencial Y. Como se trata de la misma línea, entonces el potencial es el mismo acá, todo esto es X y todo esto es Y. Esta resistencia está entre X y este elemento también entre X y Y. Por lo tanto, la tensión de este elemento y este elemento es la misma, ¿no? Porque está entre entre los mismos dos potenciales. Inclusive el más está arriba y el menos está abajo, ¿de acuerdo? ¿Cuánto vale esta tensión? Podemos hallarla de acá, ¿no? Con la resistencia. Esta tensión va a ser la corriente por la resistencia. O sea, esa tensión será I1 por 100. ¿De acuerdo? Esa es entonces la tensión que aparece acá y que aparece acá. Porque es la misma porque son paralelos, ¿cierto? Ya tengo en sí la tensión de este elemento, porque la tensión de este elemento depende de I sub 0 y de I1, los cuales ya los he calculado. Ya, ahora sí, como ya he visto que tengo todas las corrientes, todas las tensiones, podemos calcular la potencia, pero primero recordemos, ¿no? Cuando nosotros definimos elementos, hablamos de elementos pasivos y activos. Y la potencia de un elemento pasivo y un elemento activo se calcula de una manera ligeramente diferente. Sabemos nosotros que los elementos tienen una tensión, ya, pero también sabemos nosotros que la corriente en los elementos puede ir del más al menos o puede ir del menos al más y justamente debido a esa diferencia es que la potencia se va a poder calcular para este tipo de elementos como tensión por corriente y para este tipo de elementos menos tensión por corriente. ¿Por qué pasa eso? Lo que pasa es que estos elementos son llamados elementos pasivos. Un elemento donde la corriente va del más al menos, ¿no? Pasivo. Y es activo cuando la corriente va del menos al más. Este tipo de elementos consume potencia, son pasivos. Y este tipo de elementos entrega potencia, son activos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta esta regla de signos, vamos a calcular las potencias. Primero comenzamos con la fuente, que básicamente son los que son un poquito más complicaditos de calcular. A ver, comencemos entonces con esta fuente. Vamos a calcular la potencia de la fuente de 2 y sub 0, ¿de acuerdo? De esta fuente de corriente. Ya, la corriente, fíjate que va del menos al más. Como va del menos al más, se trata de esta situación. Colocamos un menos adelante. Ya, vamos a multiplicar por la tensión. Esto es la tensión, recuerda. Podemos colocarlo como 100 y 1, ¿no?
100 y 1. Esa es la tensión, ¿de acuerdo? Y multiplicarlo por la corriente, 2 y sub 0. Ya, 2 y sub 0. Listo. Ya, todo lo que está ahí se encuentra acá arriba, I1 e I sub 0. Vamos a operar, ¿de acuerdo? Calculadora. Muy bien, calculadora. A ver, comenzamos. Primero coloco el menos. Menos 100 multiplicado por I1 menos 0,5 con su signo, menos 0,5. Multiplico luego por 2 que está aquí, ¿no? El 2. Y multiplico luego por I sub 0, que es menos 0,65. Menos 0,65. Y eso me da menos 65. Por lo tanto, este de aquí tiene una potencia de menos 65 watts. Recuerda que este menos lo que nos indica simplemente es que el elemento está entregando potencia. Es un elemento activo. Todo elemento activo entrega potencia, no te vayas a olvidar de eso, ¿no? Por eso su potencia sale negativa porque está entregando. Cuando consume, la potencia es positiva. Ya hemos analizado este elemento, continuemos con esta fuente. Vamos ahora con la fuente de 5 y sub 0, que es una fuente de tensión. Ya en este caso, fijarse, mira, la corriente está yendo del más al menos, ¿de acuerdo? Se trata de esta situación, del más al menos. Por lo tanto, tensión por corriente. Sin signo, no hay signo acá. Ya, sería entonces la tensión 5I sub 0 multiplicado por la corriente, ¿no? La corriente es I sub 0 más I2. I sub 0 más I2, ¿de acuerdo? Ya, operemos eso. Calculadora. Calculadora. A ver, entonces va a ser así. Paréntesis. 5 por I sub 0. I sub 0 está acá. Menos 0,65. Ya está. Multiplicado por I sub 0 más I2. I sub 0 es menos 0,65. Menos 0,65 más I2. I2 es 1,8 más 1,8. Ya está. Y eso es ese valor, que es menos 3,7375. Menos 3,7375. Y otra vez la potencia salió negativa, lo cual implica que este elemento está entregando potencia. ¿Correcto? Recuerda, para que un elemento consuma potencia, su potencia tiene que ser positiva. Y me parece que eso solamente va a ocurrir en este caso en las resistencias, porque me parece que la siguiente fuente también va a entregar potencia. Esta fuente de 38,5 voltios. Porque te das cuenta que en este caso la corriente está ingresando por el menos, por acá. Por lo tanto, la potencia se calcula con un menos adelante. Menos multiplicado por la tensión 38,5 multiplicado por la corriente, que en este caso es I2. Ya, ahí operemos nada más, eso es más directo, ¿cierto? Eso es directo nada más porque va a ser 38,5, perdón, 38,5 multiplicado por I2, que es 1,8, ¿recuerda? 1,8 y eso es 69,3 con este signo menos adelante que no le he colocado acá, lo voy a pasar nada más. Menos 69,3 watts. Y otra vez salió la potencia negativa. Significa entonces que esa fuente está entregando potencia. Recuerda. Siempre que la potencia salga negativa al utilizar las ecuaciones, el elemento está entregando potencia. Ya, ahora sí, vamos a calcular para todas las resistencias su respectiva potencia. A ver, comencemos. La potencia para la resistencia de 100 ohm. En este caso, para lo que son las resistencias es bastante sencillo. Solamente basta con multiplicar la corriente elevada al cuadrado por la resistencia, ¿cierto? En este caso, este es ohm, ¿ya? No parece, ¿no? Ohm, ya, así, ya está. Ya, en este caso para él sería I1 al cuadrado multiplicado por 100. Ya, reemplacemos nada más calculadora. A ver, coloquemos I1, siempre con paréntesis, ¿ya? I1 es menos 0,5, es el valor que tenemos ahí para I1 elevado al cuadrado. Cuadradito multiplicado por 100. Ya, ¿y eso cuánto sale? 25, bacán. 25 watts. Recuerda que aquí ya ni dudamos. Siempre las resistencias consumen potencia porque son elementos pasivos.
Ya, vamos ahora con otra potencia, ¿de acuerdo? Vamos ahora con la potencia de este, 25 ohm. Ya, la potencia de este, ¿de qué depende? De su corriente, ¿ya? La corriente de él es I1 menos 2 I sub 0. Esto elevado al cuadrado multiplicado por 25. Ya, calculadora. Aquí, atento, atento cómo se hace. Cuidadito siempre, cuidadito siempre. I1 es menos 0,25, 0,5, perdón, menos 0,5, ¿no? Ya está. Menos 2 multiplicado por I sub 0, pero I sub 0 es menos 0,65, menos 0,65, ¿de acuerdo? Esto es la operación que se está realizando aquí en el paréntesis. Eso está elevado al cuadrado, multiplicado por 25. 16. ¿Listo? 16 watts. Y esta cosita entonces consume. Ya mencionamos por qué, ¿no? Elementos pasivos, ¿recuerda? Muy bien. Ya cuando ya hemos calculado de ellos dos, vamos con él. La potencia de la resistencia de 200 ohm. Ya, su corriente, I1 menos I sub 0. I1 menos I sub 0 al cuadrado, ¿correcto? Multiplicado por 200. Calculadorita entonces, vamos a la calculadora. Ya, nuevamente, con cuidadito, primero paréntesis, recuerda para las corrientes, I1 menos 0,5, menos 0,5, menos, ¿de acuerdo? I sub 0, menos 0,5. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que con ese menos y ese menos se van a hacer 0,5, se van a hacer más, se coloca de esa forma. Listo, no te preocupes, la calculadora lo opera correctamente, solamente tú reemplazas los valores que están acá nada más, respetando ese signo que está aquí, ¿ya? Y el signo de las corrientes, ¿no? I1 menos 0,5 y sub 0 menos 0,65, ¿ya? Y eso lo vas a elevar al cuadrado y lo vas a multiplicar por 200, obteniendo 4,5. 4,5 watts. ¿Recuerda? Consume. Muy bien, vamos ahora con la potencia de este de acá, de 50 ohm. Ya. Esto es directo nada más, ¿no? Porque es la corriente que es I sub 0 al cuadrado multiplicado por la resistencia que es 50. Ya, a ver, directo nada más, I sub 0. ¿Cuánto vale I sub 0? 0,65. Bueno, puedes colocarlo así, ¿no? Menos 0,65, que es la corriente. Recuerda siempre colocar la corriente con paréntesis, ¿ya? Luego eso lo elevas al cuadrado y lo multiplicas por 50. Y eso es 21,125. 21,125 watts. Consume potencia. Consume potencia. Listo, 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 listo. Estamos acá. Nos faltan estos dos todavía. Vamos con la potencia de 5, ¿ya? Potencia de 5 ohm. A ver, su corriente, su corrientita. I sub 0 más I2. I sub 0 más I2 al cuadrado multiplicado por 5. Muy bien, vamos por acá. I sub 0 y 2, ya. I sub 0 está por acá, paréntesis, recuerda, no te olvides paréntesis. I sub 0 menos 0,65 más I2, 1,8, 1,8. Ya, ahí está la corriente de acá. Todo eso elevado al cuadrado, recuerda, multiplicado por 5 y eso es 6,6125 watts. Listo, 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 listo. Consume potencia. Ya, ya estamos por terminar, ya estamos por terminar. Nos falta solamente la potencia de 20 ohm. Listo. Aquí directo otra vez, ¿no? Porque su corriente es I2, sería la corriente I2 al cuadrado multiplicado por 20. Y recuerda que la corriente I2 la tenemos por acá, así que rápidamente en la calculadora colocamos la corriente que es 1,8 elevado al cuadrado multiplicado por 20 y eso es 64,8 watts. Consume potencia. Listo. Ahora vamos a calcular la sumatoria de la potencia entregada y la sumatoria de la potencia consumida. En valor absoluto, deben ser iguales, ¿de acuerdo? Vamos a comprobar eso con la calculadora. La única diferencia entre ellos dos será el signo, nada más.
porque el signo hace referencia a si el elemento consume o entrega potencia. Pero en valor deben ser iguales, ¿no? Por conservación de la energía. A ver, sumemos todo esto, ¿ya? Menos 65, el de acá. Menos 3.7375. Menos 69.3. Ya, eso es ese valor. Menos 138. Menos 138, 0375. 0375. 0375 watts. Ahora vamos con la potencia consumida. Sumemos todo lo que está con seno, que es la consumida. Comencemos a ver. 25 más 16. Aquí está. Más 4,5. Más 4,5. Más 21.125, ¿no? El de acá. Más 6.6125. Más el último, ¿no? 64,8. Y eso es igual a 138,0375, ¿no? Que justamente es el mismo valor que está acá. Por lo tanto, quiere decir que todos nuestros resultados, estos de acá, son correctos. Porque si estos no fuesen correctos, no verificaría el balance de potencia. Recuerda lo que mencioné, ¿no? Justamente el balance de potencias es una forma de verificar que son correctos nuestros cálculos, ¿de acuerdo? Listo, amiguitos, con eso entonces hemos terminado el ejercicio, hemos resuelto el ejercicio y hemos verificado los resultados. Nos vemos, amiguitos, hasta luego, chau chau.